Seguimos con nuestra serie de enseñanzas sobre los adventistas, la secta de los adventistas, y tiene menos ruido que con el otro micrófono. Ahí en el grabador aparece. Y mencionábamos a manera de introducción cómo inició este movimiento en la mente de William Miller, el precursor de esta secta, quien, haciendo una interpretación errónea de la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, estableció la fecha exacta de la segunda venida de Cristo, 1843. Posteriormente se estableció el día exacto, 22 de octubre de 1844. No llegó el Señor Jesucristo, las personas se desanimaron porque muchos vendieron sus propiedades, abandonaron sus empleos, dejaron sus empresas, lo dejaron todo y se fueron al campo y a algunos lugares a esperar la venida de Cristo, la supuesta venida de Cristo, cosa que jamás ocurrió. Entonces a eso se le conoce como el Gran Chasco. El Gran Chasco, porque fue una gran desilusión para este movimiento millerita o millerita. Y a partir de allí aparecieron tres grupos, unos que abandonaron la fe definitivamente por este desengaño, no quisieron volver a saber nada de la religión cristiana, entre comillas, no quisieron volver a saber nada, como algunos entenderán. Hoy en día hay personas que no quieren saber nada del evangelio porque un pastor lo robó, ¿sí? Por lo mismo, este fraude hizo que las personas desmayaran en la fe, pero hubo un segundo grupo que permaneció allí, dijeron, no, Miller no pudo haberse equivocado, y permanecieron allí esperando que Jesús viniera, lo cual no ocurrió, y pues progresivamente fueron desapareciendo. Y hay un tercer grupo que, en lugar de arrepentirse de haber violado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios expresamente prohíbe profetizar o hacer cálculos sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, pues estos lo que hicieron fue reinterpretar la profecía de William Miller y fueron más allá. O sea, una mentira más grande que la otra, porque William Miller profetizó algo que está en la Biblia. La segunda venida de Cristo está en la Biblia, explícitamente. Pero estos fueron más allá y un personaje llamado Edson, él dijo, él dijo, no, es que la profecía es verdad, pero Miller no la interpretó correctamente en el sentido espiritual. Es una profecía espiritual y lo que la profecía dice es que no es que Jesús iba a venir físicamente, sino que entró del lugar santo al lugar santísimo. Mirando el santuario físico, el templo físico que tiene un lugar santo y un lugar santísimo, Edson reinterpretó la profecía y dijo, es que también en el mundo espiritual hay un templo y hay un lugar santo y un lugar santísimo. Y lo que Jesús hizo el 22 de octubre de 1844 fue que entró al lugar santísimo a iniciar nuestra redención. No tiene sustento bíblico, pero pues nosotros tenemos una capacidad creativa muy grande para inventar cosas. Y a partir de allí se llevó a cabo una enseñanza llamada el juicio investigador, es decir, que Jesús está sentado allá en un archivo muy grande a partir de 1844, analizando la vida de cada persona que dice creer en Jesús. A ver si con su fe y su buen comportamiento son dignos de ir al cielo en la resurrección o en la segunda venida de Cristo, lo cual contradice las Escrituras. Esto lo vamos a revisar con detenimiento cuando entremos ya en el punto de ver las doctrinas una por una.
¿sí? Esto es, ya es algo introductorio, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo nació este movimiento sabatista, el movimiento adventista del séptimo día, o también judaizantes. Entonces, acabamos de hablar de 3 grupos, ¿no? En el tercer grupo, los que reinterpretaron la profecía, pues estaban Joseph Bates, que era un marinero, James White y la esposa de James White, Ellen Gould Harmon de White. Nosotros decimos cariñosamente Elena G. de White. G es Gould. El nombre de ella verdadero es Ellen Gould Harmon de White, porque se casó con James White. Y lo que ellos reformularon fue que Miller había interpretado los eventos de manera incorrecta y siguieron plantados en el punto de que el 22 de octubre de 1844 Jesucristo no había venido físicamente, sino que había entrado al lugar santísimo a iniciar el juicio investigador, que es un examen de todos los nombres que están en el libro de la vida, y solo cuando se complete este juicio, este análisis criminalístico, pues Él va a venir a la tierra y se va a llevar a los que hicieron méritos, se portaron bien, creyeron en Jesús, lo suficiente como para estar delante de Dios por toda la eternidad. Y después de ello se abstuvieron de seguir señalando fechas para la segunda venida de Cristo. Ya la embarramos al comienzo, pues, e inventamos una mentira más grande para tapar la primera, pues no sigamos exponiéndonos y no volvamos a profetizar segundas venidas de Cristo, porque ya tenemos claro que Él está allá en el archivador leyendo y leyendo y leyendo y calificando a los creyentes. Siguiente diapositiva, mi amor. Ahí vamos a tener una imagen. Sí, eso ya lo leímos. Una imagen de los 3 principales líderes del movimiento después del Gran Chasco: Joseph Bates, James White y Elena Gould Harmon de White. Ahí están los 3 personajes, los 3 cabecillas de este movimiento, que no se llamaba movimiento adventista inicialmente, se llamaba Iglesia de Dios. Pues así cualquiera, ¿cierto? ¿Dónde se congrega usted? En la Iglesia de Dios. Pues claro, vámonos para allá. Siguiente, amor, por favor. Vamos a hablar de Ellen Gould Harmon de White. ¿Quién era esta mujer? Bueno, esta mujer a los 17 años tuvo su primera visión. A los 17 años, era una pollita cuando tuvo su primera visión, su primera profecía. Ahora, yo creo que las profecías son antes de que las cosas ocurran, ¿no? Digo yo. Ahora a ella le dicen profeta, pero lo que ella hace es hablar de cosas que supuestamente ya ocurrieron. En este caso, lo que ella vio en esa, valga la redundancia, visión, fue a los adventistas caminando hacia el cielo por un camino estrecho y luminoso hacia la ciudad santa. Y Jesús iba adelante, guiándolos, iluminando el camino con su luz. Y lo que ella vio en ese éxtasis fue que los que mantenían su mirada puesta en Cristo llegaban a la ciudad celestial, y los que no caían en densas oscuridades. En densa oscuridad. Los que se apartaban de la mirada de Jesús, pues caían en oscuridad, y eso está bien. ¿Sí? Si nosotros seguimos a Cristo, ¿a dónde vamos a llegar? A la Jerusalén celestial. Y si apartamos la mirada de Cristo, pues lo cual implica que no somos salvos, pues vamos a ir al infierno. Pero lo que ella, primero, esto es una revelación extrabíblica. 1. 2. Lo que ella quiso decir con esto es que Jesús estaba confirmándole, diciéndole: hija, vas bien, sigue así.
Yo le diría, sí, siga así también, siga así. Sigue así, vas por buen camino. Entonces, ella lo que hizo con esta supuesta profecía fue confirmar lo que William Miller había predicho y lo que Hiram Edson reinterpretó de la profecía de William Miller. Vas por buen camino, toda la carreta que ustedes inventaron es verdad. Vas por buen camino. Bueno. Entonces los seguidores vieron en esta visión una confirmación de que tenían que continuar en el movimiento. Oigan, sí, mire, Edson lo reinterpretó. La niña de 17 años tuvo una visión. Esto tiene que ser verdad, ¿sí o no? Tantos cerebros juntos y llegaron a una conclusión totalmente lógica, ¿cierto? No podía haber más verdad allí. O sea, mire, Miller dio una profecía que no se cumplió. Edson la reinterpretó e inventó algo que hay que tener demasiada fe para creerlo. Y ahora la profetisa de 17 años tuvo una visión y nos la confirmó. Esto tiene que ser cierto. Para adelante como el elefante. ¿Sí o no? Para adelante como el elefante, porque esto tiene que ser verdad. Bueno, yo le creo más a Mormón en el sentido de que a John Smith, pues porque a él fue un ángel el que le trajo la revelación, ¿cierto? Es más creíble, ¿no? Porque a John Smith se le apareció un ángel, dice él. Eso dijo John Smith, un ángel se le apareció. Pero Elena fue una visión. Y Edson, pues, no se vio la película de Gladiador, pero yo creo que los creadores de Gladiador escucharon o leyeron sobre Edson y se inventaron la escena de Máximo caminando por el sembrado de trigo. Aunque Edson estaba en un sembrado de maíz cuando tuvo la visión. Entonces esta niña de 17 años tuvo una visión, los seguidores le creyeron porque pues a la gente hay que darle lo que quiere, ¿cierto? A la gente hay que darle lo que le gusta. Ellos querían de que alguien les dijera que estaban bien y pues ahí les apareció, como dice el Señor en la carta a los tesalonicenses, el poder engañoso para que crean en la mentira. Ahora bien, ella también tuvo más profecías. Bueno, se casó con, digamos aquí en la profecía, ¿listo? Esto se convirtió en el inicio de su ministerio profético, que acompañaría a la iglesia adventista por más de 70 años. 70 años. Profecías, libros, folletos, publicaciones. Se casó con James White el 30 de agosto de 1846 en Portland, Maine, es decir, 2 años después. Y su matrimonio fue clave para consolidar el movimiento adventista. Sus profecías abarcaron temas como la segunda venida de Cristo, el santuario celestial, reformas a la salud y la sanidad, y lo que es la misión mundial. ¿Por qué los adventistas no comen carne? Porque Elena White lo dijo. Según ella, eso es saludable. Por eso ellos no toman café, por eso ellos no consumen alcohol, por eso ellos no comen carne, sino que comen esas tortas disque de carne de lenteja, pero no es carne, son lentejas. No es carne, es lenteja. No, mire, y esa hamburguesa de carne vegetal, no existe la carne vegetal. No existe la carne vegetal. Eso es como decir que existe el sol de agua. No existe. La carne es proteína animal de alto valor biológico. No existe la carne vegetal, pero pues, o la carne de plátano, ¿no? Que agarran la cáscara de plátano, la raspan y sale carne. No es carne, es cáscara de plátano, hermano. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿cierto? ¿Sí o no? Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, la carne es carne, como dijo el presidente.
La papa es la papa, la yuca es la yuca, la carne es la carne, ¿cierto? Pero también hubo muchas predicciones que no se cumplieron y eso generó críticas contra Elena White. Este tipo de visiones y profecías dio pie para que el movimiento adventista la considerara una profetisa del mismo orden de los profetas del Antiguo Testamento, que son palabras mayores, ¿no? Aunque la Biblia enseña que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ¿sí? Y la Biblia enseña que el ministerio profético del Nuevo Testamento tuvo la misión de traer la revelación de Dios. Una vez completa la revelación de Dios, ya no hay más don de profecía. Sin embargo, ellos afirman que ella es una profeta de Dios del mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento. ¿De dónde salió eso? No lo sé. Y esta autoridad que ella clamaba tener dotó sus escritos de lo mismo, de una gran autoridad, tanto así que sus escritos son equivalentes a las mismas escrituras. Constantemente citan a Elena White, constantemente. Ustedes leen los libros adventistas y citan a Elena White como si fuera la Biblia. Citan a Elena White, ¿sí? Nosotros nos denominamos calvinistas, pero nosotros no somos seguidores de Calvino. Creemos en algunas doctrinas bíblicas que Calvino sistematizó, pero nosotros no somos seguidores de Calvino. Creemos en algunas cosas que Martín Lutero defendió, pero no somos seguidores de Lutero. Y cuando ellos dicen algo que está conforme a la Escritura, lo citamos porque está conforme a la Escritura. Pero citar las palabras del Calvino o de Lutero y establecerlas al mismo nivel de la Biblia es un gran error. Pero el movimiento adventista sí lo hace. De hecho, dicen en palabras textuales que Elena White era una luz menor que nos guiaría hacia la luz mayor. Ella es una lucecita y Jesús es la luz. Y la lucecita nos guía a la luz. Lucecita. Debería haberse llamado Lucecita, Luz Elena. Ella promovió la evangelización y difusión del adventismo en los diferentes lugares del mundo. Durante su vida escribió más de 5.000 artículos de periódicos y 40 libros. Actualmente, incluyendo las compilaciones de sus 100.000 páginas de manuscritos, se han publicado cerca de 100 libros que han sido traducidos a más de 144 idiomas en el mundo. Imagínense eso. Imagínense, 144 idiomas, sus escritos fueron traducidos. La gente tiene demasiado tiempo libre, demasiado, para traducir a 144 idiomas. Bueno. Promovió el vegetarianismo, la abstinencia de sustancias como el alcohol y el café. ¿Y cuáles eran los temas principales de sus profecías? Primero, la segunda venida de Cristo. Afirmó que su segunda venida era inminente e incluso que algunos contemporáneos iban a estar presentes cuando Cristo viniera. Adivinen, nunca ocurrió, no sucedió. Jesús no vino, a no ser que nosotros nos hayamos quedado. Vino y nosotros nos quedamos. Pero ya han pasado casi 200 años de esa supuesta profecía. No vino, de esa profecía de la supuesta venida de Cristo. No vino, no se cumplió. Enseñó que en 1844 siguieron con la misma enseñanza de que la entrada de Cristo al lugar santísimo, el juicio investigador, que no tiene sustento bíblico, porque como dije la semana pasada, interpretan Daniel capítulo 8 desde una perspectiva futurista, pero Daniel capítulo 8 hay que interpretarlo desde una perspectiva preterista. Ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió la purificación del templo? No en 1844 con la entrada de Cristo al santuario celestial, sino con la expulsión de Antíoco Epífanes. Ya se cumplió, pero
Ellos siguen plantados en su creencia. Y además, algo que no hemos mencionado hasta el momento, pero que ya comenzó a tomar forma, la inclusión del sábado. Inicialmente, ellos no eran sabatistas. Pero como vamos a mencionar ahorita más adelante, se incluyó el sábado dentro de su teología. El sábado como la marca distintiva de los hijos de Dios. La marca distintiva de los hijos de Dios no es el Espíritu Santo. La marca distintiva de los hijos de Dios es que guardan el sábado. Y los que no guardan el sábado, ¿quiénes son? Los seguidores del anticristo. Los seguidores del anticristo. Los que guardamos el domingo somos seguidores del anticristo. La marca de la bestia es el domingo. Porque el Papa es el anticristo y según ellos el Papa fue el que estableció, el catolicismo romano encabezado por el Papa, estableció el día domingo como el día del Señor. ¿Sí? Y entonces ellos dicen que el que guarda el domingo es un seguidor del anticristo. El domingo es la marca de la bestia. Y aquellos que guardan el sábado son los elegidos. Es el remanente del Señor. Por eso es tan importante para ellos guardar el séptimo día. Y pues además de eso, como ustedes entenderán, Elena White también tuvo visiones donde le fue revelado que había que guardar el sábado. ¿Sí? Ella tenía visión, más visión que los lentes Transitions. Génesis todavía los tiene, ya los dañó. ¿Todavía los tiene? Bueno, no los vaya a dañar porque son caros. Reformó la salud, promovió la educación y la misión mundial. Y algunas profecías famosas, cuestionadas, profecías que no se cumplieron y que pues fue muy criticada por ellas. Por ejemplo, afirmó que en la guerra de secesión o la guerra civil de Estados Unidos, recuerden que los estados del norte estaban luchando contra los estados del sur para abolir la esclavitud en Estados Unidos, y ella afirmó que había recibido una revelación de Jesucristo que decía que esa guerra era un juicio de Dios sobre la nación de Estados Unidos y que Inglaterra iba a intervenir en la guerra. Adivinen. Nunca sucedió. Inglaterra nunca se metió en la guerra. Entonces, ahí falló. Porque ella dijo que Inglaterra iba a intervenir en la guerra. No ocurrió. Pero es que el que tiene boca se equivoca. Y errar es de humanos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no juzguéis, no seréis juzgados. Espérate. Otra afirmación que ella hizo de índole pseudocientífica. Por ejemplo, ustedes se van a reír, pero no se rían. Fue a Júpiter. Ella viajó a Júpiter. Le ganó a Luke Skywalker en el halcón milenario con la princesa Leia y Han Solo. Que recuerden ustedes que en la película de Star Wars ellos viajan por el universo. Pues ella viajó a Júpiter. Le ganó a los Cuatro Fantásticos, me la estaba viendo, pero de verdad que no me conecté con la película y me pareció huesa desde el comienzo. Pero alcancé a ver que ellos superaban la velocidad de la luz. Superaron la velocidad de la luz, pero no viajaron en el tiempo. Se supone, según la ciencia ficción, que si superan la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, viajarían en el tiempo. Pero no, ellos la superaron y llegaron a donde Galactus. Pues, si la quieren ver, véansela. A mí me parece huesa, pero bueno. Elena fue a Júpiter. ¿Cómo? No lo sabemos. Ni Pablo llegó a Júpiter, porque Pablo llegó al tercer cielo. O sea, Pablo salió y llegó al tercer cielo, pero Elena fue a Júpiter. Y adivinen a quién se encontró allá. 1846, fue llevada a otros planetas, describió ver grandes montañas, ríos
y habitantes en un mundo que identificó como Júpiter o Saturno. Bueno, Elena, Júpiter, Saturno tiene un anillo, un sistema de anillos que es fácil de identificar de cerca, entonces no habría confusión entre Júpiter y Saturno, ¿sí o no? Como confundir una naranja con una manzana. Pero bueno, ella dijo Júpiter o Saturno, no estoy segura. Y según su testimonio se encontró allí al viejo Enoc. Se encontró con Enoc en Júpiter, ¿cómo la ven? O sea, Enoc fue arrebatado, fue traspuesto para no ver muerte, porque caminó con Dios. Y ella se lo encontró allá. ¿Qué pasó? Me dijo, no, ¿qué hubo, Elena? Y se puso a conversar con él en Júpiter sobre su experiencia a caminar con Dios. Obvio, pues, si la Biblia dice que no caminó con Dios, ¿de qué más iban a hablar? Oigan, ¿entonces qué? No, yo estaba caminando con Dios. Ese relato aparece en las fuentes adventistas tempranas y fue usado por algunos como evidencia de su don profético. O sea, ¿por qué tenemos que creer en los escritos de Elena White, de Elena Gould Harmon de White? Porque se encontró con Enoc en Júpiter. De verdad que hay que tener muchísima imaginación para decir esas cosas. ¿Por qué hay que creerle a Elena White? Todos los escritos que ella redactó, aun cuando vayan en contra de la Biblia, porque ella fue a Júpiter. Ahora, quítenle el nombre en Elena White. Yo el domingo me paro aquí en el púlpito y les digo que me pegué un viaje a la galaxia de Andrómeda. ¿Qué van a pensar ustedes? No, y allá me encontré con Enoc, porque del 1846 a hoy en día, casi 200 años, el hombre llegó a otra galaxia y allá lo alcancé. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Se enloqueció el hombre, ¿sí o no? O sea, está peor que cuando lo conocimos, ¿sí? Se terminó de enloquecer. Bueno, pues 24 millones de personas no piensan lo mismo que ustedes y que yo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 18 al 19? Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué dice Dios en su palabra? Tenemos terminantemente prohibido añadir, pero también prohibido quitar. Tenemos prohibido añadir nuevas revelaciones, profecías, visiones, sueños, palabras proféticas, palabras rema y todas esas tonterías de hoy. Pero también tenemos prohibido quitar, mutilar la palabra de Dios como hacen los testigos sin Jehová, que quitan de la palabra de Dios. En este caso, Elena Gould de White añadió a la escritura y cometió un pecado que, según Dios en su palabra, es causal de la condenación eterna. Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. ¿Qué dice Deuteronomio? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, lo vamos a escuchar, le vamos a dar una ofrenda bien grandota. ¿Eso dice? Morirá. Lo sacaban del campamento y lo mataban a piedra. ¿Por qué? Porque Dios no le había mandado a hablar. Hablaba en nombre de Dios sin que Dios le hubiera mandado a hablar. O hablaba promoviendo la idolatría. Y si dijeres en tu corazón, bueno, Señor, pero ¿cómo hacemos para identificarlos si todos dicen que hablan en nombre de Dios? Todos dicen, el Señor me está hablando.
Entonces, ¿cómo sabemos? Y dice el Señor, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y el Señor responde, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sencillo. El profeta habló en nombre de Jehová y no pasó nada. No es profeta de Dios, así de sencillo. No, pero hay que darle una segunda oportunidad. Pero hombre, es que lo que la iglesia hoy no quiere entender es que cuando alguien habla en nombre de Dios, es Dios hablando. ¿Sí? Imagínense que el domingo yo me paro en el púlpito y digo, bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 30 y empiezo yo a decir una cantidad de cosas. No, y cuando Jesús se ennovió con María Magdalena y se casaron y tuvieron hijos, y esos hijos, por culpa de ellos fue que se escribió el Código Da Vinci. ¿Ustedes qué van a decir? Se enloqueció, está peor cada día. Ahora sí se terminó de chavetar el pastor, se enloqueció. ¿Escucharían ustedes eso? No. Entonces, ¿por qué si escuchamos las supuestas profecías, la barrabasaya, la palabra rema, la palabra fresca como una lechuga? ¿Por qué? Hay que tener sentido común, ¿sí o no? Para eso Dios nos dio el cerebro, para pensar. ¿Ven? Viene una persona y nos dice, el Señor me está diciendo, y ay sí, no se cumplió. No, pero es que cualquiera se equivoca. Sí, pero Dios no. Por eso dice, habla en nombre de Jehová, debe cumplirse lo que ha dicho. Y si no se cumple es porque Dios no ha hablado, es un falso profeta. Y en aquella época, como era una religión-estado, el pueblo de Israel, pues el crimen, el pecado era delito. En este caso era delito capital, piedra, muerte. Hoy los pecados no son delitos, son pecados, porque hay una separación entre la iglesia y el Estado. Y ya estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto la iglesia es un pueblo espiritual. No estamos llamados a gobernar, pero en aquella época había pecados que eran delitos capitales. Profetizar falsamente era un delito capital, igual que el adulterio, igual que el asesinato doloso, era piedra. Igual que desobedecer a los papás, lo mataban a piedra. El niño que no obedecía al papá y le daba dolores de cabeza, el papá lo acusaba adelante de los ancianos y lo sacaban y piedra y le daban y lo mataban. Hoy en día los niños les pegan a los papás, les exigen un iPhone y si no les dan el iPhone hacen una berrinche, una pataleta y los papás se deprimen. Y van al psicólogo o piden consejería con el pastor. Mi hijo no me hace caso porque no le di el iPhone. Bueno, ese es el nivel profético de Elena White. Falsa, profetiza porque lo que ella profetizó no se cumplió. Igual que los profetas ambulantes de hoy, que mantienen diciendo cosas en nombre de Dios y no se cumplen, y son una burla para el evangelio, y por eso el mundo usa eso como pretexto para no creer en Cristo, porque ha convertido el evangelio en una burla, en un circo y en una payasada, con sus dichosas profecías, visiones y éxtasis y todo ese desorden que se ve en la iglesia moderna. Continuemos entonces, vamos a saltar de Elena White a la línea histórica para saber cuándo se introdujo la doctrina del sábado. Bueno, no se la inventaron los adventistas. Ya había un grupo bautista que se llamaba Bautista del Séptimo Día, una mujer llamada Rachel Oakes Preston, 1809-1868, pertenecía a ese grupo que ya guardaba el sábado, y mientras ella vivía en Washington en el 44, asistió a las reuniones de Miller y comenzó a hablarle a los líderes adventistas de
guardar el sábado como mandamiento perpetuo. Mire, ustedes, ¿por qué no guardan el sábado? El sábado hay que guardarlo porque la Biblia dice que es un mandamiento perpetuo. Ahí dice, mira, léanlo. Sí, lo guardarás, mandamiento perpetuo. Sí, pero es que eso estaba dentro del pacto. Cada pacto tiene sus estipulaciones. Y cuando se dijo mandamiento perpetuo, fue en el marco y en el contexto del antiguo pacto. Mientras el antiguo pacto estuviese vigente, el pueblo tenía que guardar el sábado. Pero introducido el nuevo pacto, ya el pueblo no debía guardar el sábado y por eso la iglesia nunca guardó el sábado. Y en el Nuevo Testamento no se habla del sábado. Eso lo vamos a ver más adelante también cuando entremos en las doctrinas de los adventistas. Entonces, los persuadió Tomás Preble, un predicador milerita, influenciado por Rachel, escribió un folleto en 1845 defendiendo el sábado. Después el capitán Bates, Joseph Bates, leyó el folleto y se convirtió en el más grande defensor de guardar el sábado dentro del naciente movimiento adventista. ¿Se recuerdan? Bates, James White y Elena Gould de White. Y pues a su vez también los White se convencieron de esta enseñanza en el 46 y comenzaron a promover y promulgar el guardar el sábado. Porque como ya les dije anteriormente, el día sábado es la marca del verdadero creyente. No importa, tú puedes tomar, emborracharte, hacer lo que te venga en gana, pero si guardas el sábado, eres un verdadero creyente. Y entonces yo conozco un personaje que guarda el sábado, pero le gusta mirar las muchachas. Picarón. ¿Cierto? Me gusta mirar a la chica, ¿cierto? Morbosear a las muchachas, pero guarda el sábado, aleluya. Eso es externo. Eso es externo. Guardar el sábado es como echarle perfume a una rata muerta. ¿Sí o no? Está muerta. Ah, pero huele rico, pero está muerta. Es un adorno externo. Igual que guardar el domingo queriendo ganar la salvación. Estamos hablando de obras con el propósito de obtener el favor de Dios porque ellos lo guardan indicando que es la marca del verdadero creyente. La marca del verdadero creyente no es el Espíritu Santo, una vida digna del Evangelio, una nueva vida en Cristo, temor de Dios, servicio a Dios, vivir para Dios con todo el corazón. No, es guardar el sábado. Es una obra. ¿Qué dice Colosenses 2:16 al 17? Colosenses 2:16 al 17 nos dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas ceremonias, esos mandamientos, esa liturgia del antiguo pacto, ¿qué anunciaba? Pues a Cristo. A Cristo. Pero ellos dicen, no, pero es que el día de reposo fue dado en la creación. Claro que sí, el día de reposo fue dado en la creación. Claro que sí, ya vamos para allá. Y por eso no es de la ley, porque si fuera la ley mosaica, pues hubiera caducado con la muerte de Cristo en la cruz. Pero como fue dado en la creación, según ellos, pues es perpetuo. Bueno, ya vamos para allá. Porque Dios descansó al séptimo día si Dios no necesita descansar, porque Dios no se cansa. Bueno, Hebreos 4 del 9 al 10. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y el autor a los Hebreos está remitiendo a la creación diciendo, Dios descansó de sus obras al séptimo día. El que entra en el reposo ha descansado de sus obras. El que cree en Cristo y entra en el reposo de Dios, y si usted lee el capítulo completo, está hablando de la entrada de Israel a la tierra prometida,
¿sí? Estableciendo un paralelo entre la entrada de Israel a la tierra prometida y la entrada del que se arrepiente al reposo de Dios, que es Cristo. El que entra en el reposo de Cristo descansa de sus obras, así como Dios descansó al séptimo día en la creación. ¿De qué obras? De la falsa religión, de la esclavitud del pecado. Descansa aquel que entra en el reposo de Cristo. La palabra griega utilizada allí en reposo es la palabra sabatismos, que significa reposo sabático, pero no se refiere a un día, sino a una realidad espiritual. La palabra sabatismo no se utilizaba para hablar de un día específico, sino de una verdad y realidad espiritual. Entonces no está hablando del sábado, está hablando de la condición del creyente en Cristo, una condición de reposo. Por eso el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De eso es que está hablando el sábado en la creación, el sábado en la ley, apuntando a Cristo. Y Pablo lo entendió en Colosenses 2, dice, eso era sombra. ¿Hay que guardar el sábado? No, porque ya vino Cristo. Es decir, Cristo vino, entonces, ¿por qué me voy a quedar con la sombra si ya tengo la realidad que es Cristo? ¿Por qué me voy a quedar con el tipo si ya tengo el antitipo? Eso era tipo y sombra de Cristo. Vino Cristo, eso ya nada que ver. Nada que ver. Ellos dicen, no, el sábado es fundamental para obtener vida eterna. En la década de los 1840 al 50, después del Gran Chasco, ¿sí?, ellos se llamaron a sí mismos Iglesia de Dios. Bueno, ya voy para allá. Pero después, cuando asumieron el sábado, en 1863, se declararon Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista, ¿por qué? Porque hablan del advenimiento de Jesús. Una de sus principales doctrinas es que Jesús va a venir inminentemente. Ya llevan casi 200 años diciéndolo, pero hay que creer. Él va a venir. Pues claro que va a venir porque Él lo prometió. Pero ellos dicen que es inminente la venida de Cristo y nosotros creemos también que es inminente. Pero no estamos centrados en esa doctrina. Es una doctrina fundamental, pero no estamos centrados de una manera como tan fanática como ellos, que constantemente, no, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Porque está haciendo el juicio investigador, en cualquier momento viene, y si no se arrepiente se va a quedar, y si no se porta bien se va a quedar. Conclusiones. 3 conclusiones. Primero, ¿cómo podemos saber quién es un verdadero profeta? Porque las personas creen que todo el que tiene una Biblia debajo del brazo es profeta de Dios. Ven a una persona predicando en un grupo bíblico y le dicen pastor porque creen que porque agarró la Biblia es pastor. Lo ven en la calle predicando y dicen ese es de Dios. Ven que van tocando las casas puerta a puerta y porque hablan de Dios piensan que es de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Deuteronomio 18:22, si una profecía no se cumple, el hombre es un falso maestro. Falso maestro. Lo que habló no es verdad, falso maestro. Y en nosotros, bueno, no habla conforme a lo que está en la Escritura, pero entonces ahí es donde viene el problema. Para yo saber si la persona está hablando conforme a la Escritura, yo mismo debo conocer la Escritura. Y el problema es que el analfabetismo bíblico que hay en la iglesia hoy, pues, da pie a que surjan los rapaces. Como cuando una persona no se alimenta bien, el niño no come bien, no duerme bien, puros Doritos con gaseosa, jugo de cartón, Chitos,
El niño no sabe lo que es comer pescado, no sabe lo que es comerse una sopa, un sancocho, una colada, un jugo, comer fruta. No, él no sabe lo que es eso. Chitos, chocorramo con leche, gaseosa, perro caliente y pizza. ¿Cómo crece el niño? Mal. Llega cualquier virus y de una vez a la cama, al hospital. Pero cuando el niño come, porque los papás se preocupan de darle la comidita, de hacerle sus coladas, de darle su frutica, a las horas, de que duerma, de que no esté pegado el teléfono todo el bendito día como si no hubiera mañana, porque para que no moleste él el teléfono, que no moleste, entonces le dan el teléfono. Cuando eso es así, el niño crece fuerte y vienen los virus, vienen las bacterias y el niño tiene buenas defensas porque se ha cuidado, se ha alimentado bien. Cuando no nos alimentamos bien, pues viene cualquiera y dice, yo soy un profeta de Dios. Aleluya, aleluya. Y ahí tenemos personas diciendo, no, pues yo iba a ir por donde Satirio. Ay, ¿en serio? Pues váyase una vez, hermano, porque si esa es su fundamento bíblico es tan grande, pues vaya. Como iba a ir para donde los adventistas, vaya, córrale, hermano, porque usted tiene 10 años en la iglesia cristiana y todavía no ha despertado, como dicen en México, no le ha caído el 20. Debemos probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y el profeta que hable algo que Dios no ha dicho, que no está en la escritura, hay que matarlo a piedra, ¿sí? No. Dice, no tengas temor de él. Dios lo juzgará porque estamos en un nuevo pacto. Pero la iglesia debe huir, no participar de sus malas obras. Esto viola la suficiencia de las escrituras, hermano, porque si nosotros necesitamos algo que no esté en la Biblia, que la persona en cuestión, el profeta en cuestión, hable como si estuviera poseyéndolo algún Gasparín, el fantasmita amigable, ¿sí? Como si estuviera en un éxtasis, como si hubiera consumido alguna droga, ¿sí? Y nosotros necesitamos eso para creer en lo que dice Dios. Pastor, ¿qué le dijo Dios? Pues, ¿qué me va a decir? Mire, ahí hay 66 libros, léalos. Deme una palabra profética. Lea la Biblia, esa es una palabra profética. Escudriñar las escrituras, esa es una palabra profética. ¿Qué más quieren? 2. El peligro de la autoridad extrabíblica. Hay un peligro cuando le otorgamos a algún documento o a alguna persona o una autoridad fuera de las escrituras. La doctrina de sola escritura no dice que la Biblia es la única autoridad. La doctrina de sola escritura lo que dice es que la Biblia es la máxima autoridad y todo lo demás tiene que estar sujeto a la escritura. Por eso la confesión de fe dice que la Biblia es la única regla. ¿Qué dice Génesis? Suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es la única regla y las demás deben estar sujetas a ella. Llámese tradición reformada, llámese confesión de fe de Londres, llámese confesión de Westminster, confesión de Saboya. Cualquier documento debe estar sujeto a la escritura. Si no se sujeta, no sirve. Pero si lo que estamos leyendo, escuchando, no tiene nada que ver con la Biblia, incluso va en contra de la Biblia, como de que me digan que yo tengo que guardar el sábado para ser salvo, cuando la Biblia enseña que Cristo ya pagó todo por mí en la cruz, pues corremos un grande riesgo de violar sola escritura. Cuando la iglesia depende de visiones o revelaciones adicionales, violamos sola escritura. Cuando la iglesia depende de sueños o tu vida depende de sueños, no me lo van a creer, pero todavía hay personas que le dicen, pastor, tuve un sueño, me soñé, y yo qué vas a saber. ¿Qué significa eso? Pues nada, que usted estaba dormido.
Cuando uno duerme sueña cosas y ya. Pero el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, Daniel se lo interpretó, y el faraón tuvo un sueño, Daniel y José se lo interpretó. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo. ¿Y por qué la iglesia no quiere entender eso, hombre? Todavía le preguntan a uno, tuve un sueño, me soñé con ratas. La próxima vez mátelas, o écheles campeón, 3 pasitos, sicario, en el sueño, hágalo. Pues, me soñé que me ganaba la lotería, ¿se la ganó? No, pues... En otro tiempo, en estos postreros días, a partir de la venida de Cristo, nos habla a través de Él. En Hijo, es la traducción más correcta, nos ha hablado en Hijo, porque Él es la palabra de Dios. Tercero y último, mezclar la verdad con el error. El peligro de mezclar la verdad con el error. Elena White promovió principios valiosos: educación, salud, las misiones. ¿Es bueno promover la educación? Sí. Claro que sí, que la gente aprenda a leer, a escribir, que estudie, que obtengan una carrera técnica, profesional. Eso es importante, eso es el legado de la Reforma. Los reformadores promovieron la educación obligatoria y gratuita, fundaron universidades como Harvard. Calvino fundó la Escuela de Ginebra, Escuela de Teología. O sea, es importante. Pero ¿eso quiere decir que por hacer eso exclusivamente vienen de Dios? No. Porque combinó sus buenas obras con profecías fallidas. Sus buenas obras, ¿sí? Hospitales, fundaron hospitales. Pero combinaron eso con adulterar la palabra de Dios. Entonces, mezclar la verdad con el error, ¿qué es? ¿Es algo malo? ¿Sí o no? Porque yo puedo tener un vaso de agua limpia, bien limpia, cristalina de manantial, y le echo una pizca de campeón, de veneno para ratas, así, ¡pim! ¿Ahora qué es? ¿Agua limpia? No, es agua peligrosa, tiene veneno. Tiene veneno. ¿Ustedes han matado ratones, ratas con veneno? Sí, uno le pone un cebo de comida así de grande, como de unos 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Y el veneno es un tris, una pizca, y él se come eso y se muere. Entonces, la verdad, así el error sea pequeño, ya no es verdad, ya viene envenenada. Entonces esto recuerda que aunque haya líderes influyentes que aporten cosas útiles a la sociedad, nunca estos líderes pueden ser elevados a la categoría de medios a través de los cuales Dios da su revelación divina, porque su revelación ya fue dada. No, entonces yo escucho todavía, no, es que ese pastor es tan una buena gente, es puro amor, no como usted, él sí es puro amor. Ah, bueno, síganlo. Les gusta que le rasquen el oído, que le digan cosas bonitas, pero que le metan la mano al bolsillo, que lo saquen, que le digan mentiras, que le falsifiquen la doctrina, que prediquen otro evangelio. Háganle. Hermanos de 5 o 10 años diciéndole a uno eso, es que no, es que yo me lo encontré en la calle porque vino de visita. Y es que él es puro amor. Pues vayan, agárrelo, abrácelo. Es más, dígale que lo empaque en la maleta y que se lo lleve. No, hermano, tenemos que aplicar, pedirle a Dios discernimiento y aplicarlo. Ser fieles a la Escritura. Puede ser muy amoroso, tener cara de madre, de yo no fui, pero si no
predica conforme a la Escritura es un falso maestro. Y lo que hay que hacer no es abrazarlo ni decirle, dame tu amor. No, hay que correr, huir de ese tipo de personas. ¿Qué hacemos cuando vemos una rata en la casa? Ay, es que está esponjadita, recién salida de la alcantarilla. Parece que si hubiera salido del salón de belleza. Es que parece un peluche tan linda. No, hermano, hay que darle. O correr. Falso maestro. No, pero es que tiene una cara de ternura, parece un Teletubby. Hay que correr. Porque dice el apóstol Juan, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. De una cosa es lo que tú y yo pensamos, otra es lo que dice la Biblia. No le digas bienvenido. Pero es que era mi pastor, muy amoroso. Bueno, participas de sus malas obras entonces. Vas a participar de sus malas obras. Esas son las conclusiones. No podemos mezclar la verdad con el error. Amén. Vamos a orar.